Muy buenos días, profesora Lili Herrera y compañeros presentes. Mi nombre es Johan Jaramillo y junto a mis compañeras Jacqueline Calzudes y Génesis Díaz tendremos el gusto de exponerles nuestra charla sobre la nulidad de los contratos. Como preámbulo al tema, tenemos que tener presente que el contrato no es más que un acuerdo de voluntades, un convenio o un pacto donde las partes se ponen de acuerdo para transferir obligaciones y derechos. Eso puede ser sobre una materia o una cosa determinada. Asimismo, es importante tener presente que el Código Civil en el artículo 1112 establece cuáles son los requisitos esenciales para que la validez de estos. Serían entonces el consentimiento, el objeto y la causa. La nulidad es la acción aquella que va destinada a obtener en los tribunales una declaración de ineficacia de un acto, negocio jurídico o un contrato, el cual carece de algún elemento esencial o por ser contrario a la ley, por adolecer algún tipo de vicio o, por así decirlo, que genere un defecto que lo hace susceptible a producir su propia ineficacia. Dentro de la nulidad, en sentido genérico o amplio, se distinguen dos grandes categorías: la nulidad absoluta, la nulidad relativa o de anulabilidad, y ambas, junto a la recesión y la resolución, forman las distintas categorías de ineficacia de los contratos. En nuestro Código Civil se ve que en el artículo 1141 y 1142 se distinguen la nulidad absoluta y la nulidad relativa. En cuanto a falta de elementos esenciales, tendremos la falta de consentimiento, la falta de la causa, por ilicitud de la causa, por defecto de forma o de imposibilidad. En cuanto a la violación de una forma legal, que acarrea la ineficacia jurídica de este, aunque las partes tengan en mente producir un acto de vicio. Ahora paso a darle la palabra a mi compañera Jacqueline, que le va a estar explicando sobre la nulidad absoluta. La nulidad absoluta. El Código Civil, en su artículo 1141, recoge los supuestos a partir del cual podemos hablar de que hay nulidad absoluta. Una de ellas es cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o su existencia. También otra es cuando falta alguno de los requisitos o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a su naturaleza del acto o contrato y no de la calidad o estado en que las personas en ellas intervienen. También cuando se ejecutan o se celebran por personas que son totalmente incapaces, entendiéndose únicamente por tales como los dementes, los sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito, y los menores impúberes. La máxima sanción que da el ordenamiento jurídico para cuando un acto traspasa los límites de la autonomía de la voluntad, infringiendo la ley, la moral, el orden público, es la nulidad absoluta. La nulidad absoluta tiene tres causas en las cuales el código las agrupa, como la primera sería la infracción de las normas imperativas, la segunda es la falta de alguno de los elementos constitutivos de un contrato, y la tercera sería el no ajustarse a la forma exigida cuando tenga carácter esencial. También sabemos que la nulidad absoluta tiene un término de prescripción de 15 años de ejecutado el acto o celebrado el contrato nulo, según el artículo 1151. Tenemos entonces que la nulidad relativa también es una forma de invalidez, pero en intensidad mucho menor que la nulidad absoluta. Nuestro Código Civil en el artículo 1142 establece cuáles son las causas de la nulidad relativa. La primera es cuando alguno de los elementos esenciales para la existencia de este son imperfectas o irregulares. La segunda es cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que exige la ley. Eso teniendo en mira cuáles son los intereses de las partes. Y la tercera, cuando el acto es celebrado por personas incapaces. Otro punto que es importante tener en consideración es que el plazo para ejercer la nulidad relativa es de 4 años. Nuestro Código Civil también establece cuáles son los efectos de la nulidad. El artículo 1154 nos dice que, declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubieran sido materia del contrato, con sus frutos y el precio de los intereses.
Más adelante entonces se hacen algunas salvedades. Por ejemplo, el artículo 1155 establece qué es lo que sucede cuando la nulidad procede de la incapacidad de alguno de los contratantes. El artículo 1156 establece qué es lo que procede cuando la nulidad provenga de alguna ilicitud del objeto o la causa. Y el 1157 tiene entonces dos variantes. La primera habla de cuando ambos contratantes tienen responsabilidad, y el segundo punto, el segundo numeral dentro del artículo 1157 nos habla de la responsabilidad de uno solo de los contratantes. Una forma de identificar la diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa es que la nulidad absoluta es de interés general. Ella persigue el orden público, la moral, las costumbres, mientras que la nulidad relativa va dirigido hacia lo que es el interés privado. Otra forma de distinguirlo es el plazo de prescripción. La prescripción de lo que es la nulidad relativa es de 4 años, mientras que la nulidad absoluta es de 15 años. Un punto importante aquí es que, de acuerdo a la nulidad absoluta, que es de 15 años, se señala en el Código Civil que esto solamente aplica a cuando es el patrimonio, aparte que solamente pueden estar presentes o involucrarse las personas que son parte del contrato o el negocio celebrado. Otra forma de identificarlo es que la nulidad relativa se puede sanear por la voluntad de las partes, contrario a lo que sucede con la nulidad absoluta. La resolución es una forma de dejar sin efecto un contrato, a la que se le caracteriza la causa que la determina. Los contratos pueden someterse a una condición resolutoria, en cuyo caso, si ésta se cumple, dejan de producir efecto y éstas se resuelven inmediatamente. En las obligaciones recíprocas, la facultad de resolverlas se entiende en la implícita para el caso de que uno de los obligados no cumpliere sus obligaciones, pudiendo el perjudicado escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación. Rescisión y resolución de los contratos. La rescisión de los contratos significa dejar sin efecto un acto jurídico. La posibilidad de rescisión afecta a diferentes instituciones, tanto en el derecho público como en el derecho privado, de manera especial en materia de obligaciones y de contratos. La doctrina dominante en materia de contrato mantiene una forma no muy acertada sobre la posición con respecto a los términos de rescisión y resolución. Que no han de confundirse los dos términos en concepto de rescisión y resolución, aunque a veces se usan de manera indiferenciada. La resolución significa que la obligación nacida del contrato se deshace por cumplirse con una condición resolutoria o por haber transcurrido un plazo de la misma clase, o cuando por no cumplir una de las partes la obligación que le corresponde, la otra parte queda facultada para deslindarse de lo convenido. El efecto fundamental al cual se dirige la acción de rescisión es obtener la devolución de todo aquellos que haya sido entregado por virtud del contrato en que rescinde. En consecuencia, por su alcance y su contenido, remedia la solución sufrida por uno de los contratantes, la cual tiene la eficacia restitutoria en cuanto imponen a la devolución de las prestaciones recíprocas. El Código Civil, el término de rescisión. Cuando hablamos de resolución convencional, es aquella en la que se pueden acordar a los contratantes en la forma en que se estime lo conveniente. Y la resolución legal, según señala Valencia Sea, es aquella donde la ley concede un derecho de resolución del contrato en favor de los contratantes. Casos en los que se aplica la resolución legal. Cuando uno de los contratantes no cumple con sus obligaciones, el otro queda autorizado para solicitar la resolución del contrato. Se entiende que el incumplimiento debe ser imputable a hecho o culpa del contratante incumplidor. Cuando se cumple defectuosamente el contrato, el contratante puede, en determinadas circunstancias, pedir la resolución. Cuando hay una imposibilidad absoluta de ejecutar las obligaciones, por fuerza mayor o por caso fortuito, ya que esto puede constituir causal de la resolución del contrato. Y, por último, la dificultad del cumplimiento por excesivas onerosidades de la prestación.
Ya para finalizar, entonces, tenemos presente que al momento de celebrar un acto debemos verificar que el contrato cumpla con todos los elementos esenciales que señala el Código Civil. Entre estos sería el consentimiento, el objeto y la causa. Que dado el caso, alguno de estos elementos esté faltante, eso inmediatamente tiene sus consecuencias, en este caso la nulidad. Ya sabemos también que hay dos tipos de nulidad, que serían la absoluta y la relativa. La absoluta, que es contraria a las normas imperativas y se da cuando la persona es absolutamente incapaz. Y la relativa, que es cuando la persona es relativamente incapaz y se da por vicios de consentimiento como el dolo, por ejemplo. Aparte de eso, también se mencionaron algunos otros términos como la rescisión y la resolución. También tuvimos presente que hay un tipo de resolución que es la convencional y otra que sería la legal. Y de esta manera entonces finalizamos nuestra exposición.